Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista en este ciclo ya largo de entrevistas que hemos hecho para Patreon, para la gente que está suscrita a nuestro Patreon. Para aquellos que lo están viendo por YouTube, recuerden que lo están viendo con un poco de desfase. Si es que quieren verlos el mismo día que salen, pueden suscribirse desde $1 en nuestro Patreon. Y esta semana vamos a hacer una entrevista bien especial. Alguna entrevista que a mí en lo personal me tenía muchas ganas de hacer hace tiempo, estaba buscando el momento ideal, y que tiene que ver con el diseño en la lucha libre. Vamos a estar conversando con Marcelo Moya, quien es el diseñador de CNL. Vamos a presentarlo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, Cacho. Bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, de entrada, porque hay veces que cuando hago entrevistas no necesito mayor presentación porque la gente conoce a los luchadores, pero en este caso, para mucha gente puede no conocer tu trabajo. Cuéntanos quién eres, cuál es tu trabajo y en CNL, que es donde trabajas, ¿no es cierto? Y bueno, un poco para que la gente sepa en qué consiste tu labor. Vale, bueno, soy Marce de Moya Ochoa. También tengo mi gimmick, que es Doctor PSD, eso es como mi nombre artístico. Soy diseñador gráfico de profesión y me especialicé en dirección de arte enfocada en videojuegos, en esports y en entretenimiento, donde cabe también ahí CNL, obviamente. Y soy socio de CNL y fui el jefe de arte de CNL también durante muchos años, desde el 2016, inicio del 2016 hasta principios de este año. Mi labor consiste principalmente, o lo que se ve más, que yo siempre estoy como tras bambalinas, pero mi labor consiste en darle una identidad visual, una identidad gráfica coherente y potente a cada uno de los shows que tiene CNL o de cualquiera sea la versión del proyecto que se quiera mostrar, sea en un show en vivo o en una webserie o en algún evento privado. Preocuparme de todas las áreas que tienen que ver con el aspecto visual. Ese es mi rol principal. Bueno, antes de que entremos en materia en la lucha, como tú dices, te dedicas al tema de videojuegos. Estaba revisando en tu Instagram, para la gente que lo quiera seguir, doctor.psd, y hay en las primeras publicaciones un trabajo tuyo con la portada de Mortal Kombat 11. Cuéntanos un poco cómo es eso y en qué otros trabajos, en qué otros videojuegos has trabajado. Dale, yo trabajé muchos años como director de arte en agencias de publicidad, 8 años, casi 9, y me independicé de eso para dedicarme a hacer retoque digital o ilustración, fotomontaje digital. Entonces, eso fue más o menos como en la misma fecha que empecé a trabajar con CNL, y de a poco fui como escalando, por así decirlo, con los clientes que tenía, que por lo general son clientes extranjeros. Y llegué a empecé a trabajar con algunos videojuegos que al principio eran cosas muy pequeñas. El primer juego en el que trabajé era Days Gone, que tuve que hacer como una imagen de fondo para una E3, como para la exposición de entretenimiento electrónico que se hace en Los Ángeles. Y luego trabajé en una portada de un juego para VR de PlayStation que se llama Farpoint, que es un juego que todavía no juego porque tengo un Play, pero no tengo los goggles de realidad virtual, así que lo tengo ahí descargado, en algún momento lo voy a poder jugar. Nunca lo he visto en Chile, me lo quiero puro comprar para tenerlo como en la portada. Y también en otro que se llama, eh, ¿cómo se llama? Flashpoint. No. Bueno, fíjate, se me olvidó. Que tiene que ver también con realidad virtual. Y este mismo cliente en un momento me dice como, oye, está este proyecto que en ese momento era como nombre clave, se llamaba 7-Eleven, el nombre clave, y era básicamente Mortal Kombat 11. Y yo no lo podía creer, como, bueno, Mortal Kombat es la Firewall, se llama el juego. Me tuve que meter en mi página para revisarlo. Firewall. No podía creer que tenía la oportunidad de trabajar para Mortal Kombat 11. Entonces me dediqué como, junto con el mismo equipo con el que hacemos las cosas de CNL, que está también metido Claudio Ramírez, que es un fotógrafo, tuvimos que hacer como
tuve que presentar como una propuesta de cómo iba a ser la portada, entonces tenía como 3 días para hacerlo. Yo sabía que no iba a poder hacerlo muy bien en 3 días, como no tenía las capacidades de ilustración. Yo soy retocador digital, fotomontajista, fotomanipulador, entonces necesitaba fotos. Así que hicimos una sesión como la misma que hacemos con los luchadores, básicamente, pero con cosplayers. Me conseguí unos cosplayers de Mortal Kombat. Y a ellos le hicimos fotos y yo hice los retoques y los montajes para poder presentarlos. Y nos ganamos la licitación. Entonces, ahí en ese momento empecé a ser parte del equipo que desarrolló la portada. Y mi rol fue hacer como, bueno, el inicio, el pitch, digamos. Y luego durante meses no supe nada, hasta que al final fue como, oye, tenemos una semana para terminar el montaje, digamos, este es el Scorpion en CGI, en 3D, y hay que dejarlo como lo más bacán que pueda. Cosa que hice, lo hice lo mejor que pude, pero lamentablemente no fue suficiente, y dado el poco tiempo que teníamos, así que eh, Warner Brothers y NetherRealm Studios se enojaron mucho con nosotros porque no era lo que ellos estaban esperando, y nos empezaron a matar la raja el proyecto, y fue como, oh, Fatality en verdad, como Claro. nos mató un poco. Pero al final terminó siendo divertido porque finalmente el proyecto que aparece real, la portada final, no distaba demasiado tampoco de lo que habíamos hecho nosotros, y estoy seguro que si hubiéramos tenido como el tiempo que se necesita, como por ejemplo en todas las otras portadas, todos los otros proyectos que había trabajado, teníamos al menos un mes para Claro. poder hacer el retoque, y hasta estuvimos una semana, y yo sabía que iba a estar difícil, pero le hicimos igual, obviamente, hay que echarle a pero afortunadamente puedo contar esta historia ahora, después de muchos meses deprimido. Eh, y contento de poder tener, por lo menos haber participado de forma activa y real, digamos, en la portada de un juego que para mí, por lo menos, me marcó muchísimo la saga de Mortal Kombat. Y nada, puedo tener esa chapita, ese portafolio y esa historia que contar también. Y ya pasando a algo más contento, partimos con algo un poquito más, pero No, está bien, está hay, bien. algún videojuego o algún trabajo que hayas que te haya dejado así como, oh, este de verdad fue todo lo que esperaba, o el más, el que mejor encontró? Sí, o sea, bueno, todas las portadas que sí salieron me tienen muy contento, porque finalmente a mí en los videojuegos son una de las cosas que me encantan de la vida. La típica historia de como yo era muy chico cuando jugué Nintendo y no sé qué. Bueno, yo nací el año que nació el Nintendo, entonces realmente me ha marcado mucho, y tener la posibilidad de trabajar como en esa industria, partir haciendo portadas de videojuegos y luego, bueno, a la par con CNR, y ahora estoy trabajando también vinculado a videojuegos en una empresa que se llama Game Club, donde hacemos marketing relacionado con videojuegos. Me llena de alegría, en verdad, como el sueño de poder estar trabajando en algo de esta onda, ¿cachai? En vez de estar haciendo algo mucho más fome. Claro. De los proyectos que he hecho y que sí me tienen muy contento es vinculado a los juegos. Uno que hice para Oppo, que es una marca de teléfonos celulares. Estaban auspiciando un, un torneo de PUBG no, ¿dónde era? Como en China, parece. Entonces tuve que hacer como un par de imágenes que vincularan el juego con el teléfono, que era... entonces me pasaron una biblioteca gigante de assets del juego como oficiales, y todos con las capas en chino, ¿no? Y todo. Entonces fue entretenido como meterse e indagar como en ese mundo, y con un tiempo súper acotado, pero con los resultados quedaron también súper buenos, y me tienen como me tienen muy contento como el resultado. Ahí te lo mandé por interno por si lo quería mostrar, pero como que ojalá todas las cosas que hiciera quedaran como así de finas, ¿cachai? Como, eh, dentro de lo que me gusta hacer a mí como diseñador, o sea, las cosas que más me gustan tienen que ver con esa como integración de imágenes, y darle como una coherencia visual, digamos, a muchas veces imágenes que no tienen
que una salió de un lado, otra salió de otro lado, una ilustración, otra un 3D, otra una foto, y hay que amalgamarlas todas para que parezcan una sola imagen. Como, esa como complejidad de repente Me que va, tienen estas piezas visuales. voy a compartir ahí el trabajo Ah, de... ya, buena, buena. ¿Cachai? Como que cada uno de esos elementos es un asset distinto, ¿cachai? Compuesto en una imagen bien grandota. Entonces, hay que darle como el mayor detalle y poder unirlas lo mejor posible también para contar una historia, ¿cachai? Y obviamente los elementos no están pensados para estar unidos. Entonces, hay que darles como, eso es parte de la pega, darle la coherencia a todas. Y mira, un poco esta pregunta va a pasar ya para que entremos al terreno de la lucha libre, que es algo que pasaba quizás mucho en el tema del diseño en la lucha. Que la idea que quizás tiene la gente de una portada es que se vea bonito. ¿Cómo es el Mm. trabajo quizás de investigar, porque si es que se te pide algún trabajo de buscar los elementos que puedan estar de cierta manera ligados al trabajo, porque como dices tú, no es solamente que sea una imagen bonita, sino que hay que buscar quizás, si es que se te pide un trabajo de algo específico. Estaba viendo, por ejemplo, en tu Instagram, que hiciste un trabajo para Cruzados y Sport, Ah, sí. y hablabas ahí un poco de que buscaste información hasta de los orígenes de Católica para llegar a ese diseño. ¿Cómo es todo ese proceso de investigación, de buscar elementos en los que basarte? Es como, es súper entretenido en verdad, porque muchas veces pasa cuando tú estás trabajando con cosas que tienen que ver con comunicación visual, que se da como esa caricatura del bloqueo creativo, ¿cierto? Como que, oh, no se me ocurre nada. Como si diseñar algo fuera como agitar una varita mágica y puf, aparece. Y realmente muchas veces lo que ocurre es que no se te ocurre nada porque no has investigado lo suficiente, ¿cachai? Como que no tienes toda la información necesaria para que tu cerebro eh, empiece a decantar una idea. Entonces, casi todos los proyectos, dependiendo obviamente del tiempo que haya disponible, pero los proyectos como más serios, por así decirlo, tienen que partir sí o sí con una etapa de investigación, ¿cachai? Donde uno ve primero el estado del arte de lo que existe, ¿cachai? Como empieza a ver cuál es qué es lo que se hace en esta área, ¿cachai? Cuando partimos con Cruzado Esports, por ejemplo, que también pueden verlo ahí en mi Instagram, que es Lo voy a poner, doctor.psd. esperemos. Dame un segundo. Sí, dale. Eh, Tuvimos que investigar no solo lo que había como del equipo de la Universidad Católica, que era el equipo madre, digamos, y Cruzados Esports, y hacer como el subgénero, la submarca de esports. Entonces tuvimos que investigar no solo los orígenes de Católica, del Club Deportivo Universidad Católica, sino también los de la universidad, que le da el nombre ahí está, que le da el nombre al equipo. Y también qué es lo que tenían ellos antes, como cuál era su imagen inmediatamente previa, ¿cachai? Y, y también con todas esas cosas, con toda esa información, fuimos decantando una idea que tenía que ver con este yelmo, ¿cachai? Que Claro. pudiera mezclar un escudo, un yelmo y una espada, como para mostrar la ofensiva, la defensiva y también como la identidad de este caballero cruzado, que era el que estaba puesto ahí, era algo con lo que ya se identificaban. Entonces fue como de sacarle todo lo que sobre a ese logo y tratar de decantarlo a algo que tenga la mínima cantidad de elementos posible. Y eso parte 100% de una investigación, como que es un proceso que es como poco sexy, por así decirlo, porque es como hacer una investigación, ¿cachai? Claro. Y pues de ir a la biblioteca, en este caso, no sé, fuimos a la casa central y le sacamos fotos a los barrotes, ¿cachai? Que tenían en las ventanas para poder hacernos una idea de cuáles son las formas, digamos, que son propias de la institución. Y este tipo de cosas también ocurre, obviamente, en lucha libre, quizás las cosas son mucho más rápidas. Realmente no está el tiempo para poder dedicarle, no sé, 2 semanas a la investigación de algo, porque finalmente, no sé, el show tiene que salir este mes o esta semana, y la próxima semana o el próximo mes hay otro nuevo. Entonces,
no hay cómo dedicarle tanto tiempo, pero sí lo que uno parte haciendo sí o sí es como ver nuevamente el estado del arte, de qué es lo que se hace en lucha libre. Porque si hay una cosa que está como clara, o por lo menos yo tengo muy claro, es como que no podía hacer lo mismo que están haciendo los demás, ¿cachai? O lo mismo que está haciendo WWE, porque básicamente estáis como copiando, ¿cachai? Entonces, y la gente se va a dar cuenta, y tu proyecto o tu producto no va a ser lo suficientemente diferenciador, ni va a contar una historia, ni te va a entregar un tipo de identidad. Entonces, cuando yo partí trabajando con CNL, lo primero que hicimos fue, el primer trabajo, el primero que hicimos fue hacer fotos. Le hicimos fotos a los chiquillos, como a todos los luchadores. Me acuerdo perfecto, en el último show del 2015, que fue en el Teatro Novedades, donde se hizo la batalla, perdón, la lucha de escalera y Eddie Vergara salió campeón, que era la final de un torneo. Ahí hicimos fotos, le hicimos fotos a los chiquillos, a todo el roster. Y ahí, sin saber realmente mucho, sino solo decir como, ya, ¿cómo hacemos que estos locos, cómo hacemos que todo el roster se vea lo más bacán posible? Como que parezcan superhéroes, que parezcan inalcanzables, que se vean bacanes, ¿cachai? Como que era algo que por lo menos yo no había visto que se hiciera en lucha libre en Chile. Tampoco, o sea, tampoco soy un gran conocedor, probablemente había alguna promoción en algún momento que lo hizo, pero cuando yo vi, por ejemplo, solo a CNL, dije como, a esto le falta a CNL y es algo que yo sí sé cómo hacer, ¿cachai? Entonces, mi apoyo aquí, antes de ser socio, antes de meterme como oficialmente con la marca, fue, hagamos fotos. Y luego ya con esas fotos se podían empezar a hacer cosas, se podían empezar a hacer póster, se podían empezar a hacer un material promocional que elevase un poco la vara de la misma promoción y eventualmente también terminó, siento yo, elevando la vara de las promociones de todo Chile. Y fue una cuestión muy, muy bonita de ver porque era como notar la influencia o notar que la gente notaba que el trabajo que se hacía era bueno, ¿cachai? Era como, siempre se habla como del profesionalizar la lucha libre de Chile. Nosotros cuando hicimos eso, lo profesionalizamos desde ese punto de vista, desde lo que podíamos hacer, yo como profesional del diseño, ¿cachai? En ese sentido, por ejemplo, porque recuerdo una entrevista que, si no me equivoco, fue en La Quinta Esquina Podcast. Ustedes contaban de que más que fan de la lucha eran fan de CNL, que empezaron con CNL a entrar en esto. Cuando tú llegas a la lucha y ves un poco lo que se hacía, ¿tuviste quizás esa impresión de que quizás faltaba un tema más de investigar conceptos, de tratar de hacer algo que fuera más allá de lo que hablábamos recién del póster bonito, de que se ve algo visualmente bonito que puede funcionar? O sea, hay pósters que pueden ser muy bien hechos, pero que ustedes, con el trabajo ustedes en CNL, fue algo que llevaron más allá y de hacer todo un concepto en base a los shows. Sí, o sea, en ese momento, cuando estábamos haciendo todo eso, yo creo que fui yo el que dijo que somos fan de CNL. O sea, yo soy fan de CNL, no, rara vez he ido a otros shows de lucha, no veo WWE, como que a mí CNL me gusta por otras cosas, ¿cachai? No necesariamente por la lucha. Obviamente uno se emociona y vibra y es lo principal, ¿cachai? Pero en ese momento ni siquiera fue el pensé que no fue tan así, fue como, oh, esta cuestión que está pasando es muy bacán, ¿cachai? A mí me gustaba mucho el teatro cuando era chico. Claro. Entonces, y la música, ¿cachai? Y cuando fui al primer show de CNL que se hizo en la cúpula, eh, es mi perra Lala, dije como, oh, esta es demasiado bacán, es muy, muy bacán, ¿cachai? Sin saber si habían otros que eran igual de bacanes o no. Da la coincidencia también de que, bueno, Jorge Salazar y yo somos amigos desde que somos chicos, somos los dos de Traiguén, ¿cachai? Su mamá me hizo clases de ciencias naturales, ¿cachai? Entonces,
cuando yo vi esto y lo vi tan bacán, fue como, oh, esta cuestión debiera ser, o qué lindo sería que se viera tan bacán como es, porque promocionalmente hablando, antes de ir al show, como que pasaba muy piola en mi como crítica, ¿cachai? Era como, no sabía que esto era tan bacán, ¿cachai? Entonces fue como, puta, ¿qué Claro, podemos hacer? ¿O ¿qué podría hacer yo para que esto fuese o se viese lo bacán que yo siento que debiera ser, ¿cachai? Entonces, por ahí fue un poco la búsqueda. Por eso empezamos como por lo más básico, que era hacerle fotos a los chiquillos. Y ya luego, como al año siguiente, eh, pasaron algunas otras cosas, como se hizo Condenados, ponte tú. Todavía se le seguía como con la lógica del show trimestral, bueno, casi semestral. Eh, y como en esa época nos metimos como socios junto con Felipe Badilla y con Claudio Ramírez, que también son como los otros tras bambalinas en CNL. Y el primer show que produjimos en conjunto fue Conflicto Internacional. Y a ese show le metimos un poco más de cabeza creativa. Estos dos socios que te mencioné también, Claudio y Felipe, también son creativos publicitarios. Soy amigo de ellos hace mucho tiempo, trabajé con ellos también profesionalmente codo a codo durante muchos años. Entonces fue como ya, nos estábamos trayendo a Expac, estamos gastando un billetón, ¿cachai? ¿Qué podemos hacer para vender muchas entradas? Y le metimos como cabeza desde ese lado. Y eso fue el primero que empezamos a hacer como con un concepto, ¿cachai? Conflicto internacional, y tenía este mundo como que se estaba partiendo en dos, y todas las fotos tenían como un aro verde. Hicimos el viral de Levi en la radio Hub, ¿cachai? Eh, claro. entonces empezamos como por ahí. Ya al año siguiente, con esa lección, digamos, aprendida, empezamos con toda la saga de shows mensuales que hubo en el teatro, perdón, en el Club Chocolate en 2017. Ignición, Venganza, The End, Batalla Real y todo eso, que ya tenían, como era un show temático mensual, eh, cada uno de ellos decidimos que tenía que tener su propio nombre, su propia identidad visual y poder empezar a, a posicionar a CNL como una marca que se preocupaba mucho sobre todo del show, y el show no partía, o sea, el show partía mucho antes de que entrara ahí al venue, ¿cachai? El show partía por cómo se veían en redes sociales, cómo se promocionaba, cuál era el video promocional, cuál era la música, cuáles eran los colores, cuál era la tipografía, el tratamiento visual de las fotos, cómo eran las entradas, los tickets me refiero, también las entradas de los luchadores, tratábamos de darle como un giro cada vez y empezamos como de a poco, no a diseñar solamente la parte visual, sino tratar de diseñar todo el show como una experiencia que se diferenciase de lo que se venía haciéndose como típicamente en Chile. Claro. O Era sea, lo que podíamos hacer. por lo que tú me dices es que fue en Conflicto Internacional, que además fue el último evento del 2016. O sea, ustedes ya entraron como de lleno en la temporada 2017, que es cuando CNL empezó con los shows mensuales, a hacer todo el tema también, bueno, las historias, a desarrollarse más. Y en esa temporada 2017, uno de los eventos que más destacó, que fue elegido también uno de los mejores eventos del año, fue Dien. Y tú me decías que Dien es uno de tus pósters preferidos, ¿no es cierto? Sí, Voy a compartirlo, dame un segundo. sí, Cuéntame un obvio. poco eso, bueno, por qué es uno de tus preferidos y cómo fue desarrollar esta, porque fue una rivalidad, fue toda una rivalidad que fue acompañada del tema gráfico. Sí, The End es uno de mis shows favoritos. Creo que nunca, y bueno, casi todos los que fueron y lo vieron en vivo, digamos, pueden coincidir que la emoción que se vivía era como electrizante. Entonces, y también fue como la primera vez que yo me he dado cuenta, en lo personal, de lo, no lo fácil, pero lo simple o con los pocos elementos que uno podía empezar a crear una historia que resonara harto con la gente. O sea, la historia de Dien se forjó a lo largo de tres shows anteriores, digamos, que fue Ignición, eh, Venganza, Venganza, el nuevo Orden y luego claro. Dien. Y fueron 3 o 4 apariciones de Bundy, eh,
como posicionándose rápidamente como precisamente como el salvador ¿cachai? De la situación de que Boris le había pegado a la mala a Di Vergara, después que Roma había traicionado. Entonces, tenía como una construcción súper sólida o, o muy fácil de entender. Y tenía toda esta carga de que Bundy se retiraba. Entonces, en lo personal, siento que. Porque uno de mis pósters favoritos, porque los pusimos a ellos como en el principal, ¿cachai? Como, no era un póster como veníamos haciendo, que tenía como una composición de todos los luchadores, de todo el roster de CNL, sino que tenía que ver más como con el main event, ¿cachai? Creo que fue la primera vez que Claro. empezamos a vender main events. Entonces, para poder destacarlos a ellos como lo más posible, prescindimos de los elementos necesarios, o sea, de los elementos innecesarios, ¿cachai? Entonces, el fondo era bien simple, era solo tipografía blanca y este como fondo de piedra con la raya roja, y ya le daba como una fortaleza, como que era parte de los colores del logo también de CNL, y algo que me gusta mucho, que tiene que ver con la tipografía, pude empezar a hacerlo también en este show, como integrar la tipografía no solo como algo que hay que leer, sino como parte de una imagen, ¿cachai? Como un elemento gráfico, no solamente como un texto, como algo que tipeaste porque es información. Entonces, esas son las cosas que más me gustan de este póster, de toda esta línea gráfica, en verdad, de Evidence. Por lo que tú me decías, para esto hicieron ¿qué se llama esto? Sesiones de fotos para el antro, ¿cierto? Porque Sí, sí, hay todo un tema, ¿no? Visualmente ellos representaban como caras opuestas, ¿no es cierto? Bundy era como este villano, perdón, Boris era este villano, que más encima era vegano, tenía todo un personaje al respecto, Bundy que era más claro, encima una persona que estaba en ese momento en Masterchef y que su especialidad era los completos, hacer ese tipo de cosas, todo lo contrario, exacto. y esto miraba como odiándose un poco, como dices tú, Sí, claro, el impacto gráfico son ellos, el odio que se tienen ellos. puede sonar muy simple y realmente lo es, ¿cachai? Pero era la primera vez que por lo menos nosotros hacíamos algo así, como que te conté que lo primero que hicimos fue sacarle fotos al roster. Puta, esa fue una pega súper grande porque en ese show, como que en ese momento el roster eran, no sé, 30 o 40 personas. Entonces le sacamos el provecho y estuvimos usando la misma foto, la misma foto, la misma foto en un montón de tiempo. Y para esta ocasión hicimos fotos especiales porque teníamos que tenerlos a ellos de lado y mirándose. Tienen que estar mirándose más o menos a la misma altura, si no tenía un loco como Bundy que es más alto mirando para allá y el Boris mirando para acá y no se ve mal, ¿cachai? Entonces Claro. teníamos como por primera vez fotos pensadas para esto, con la iluminación y todo. Entonces fue como, por así decirlo, como el segundo upgrade, ¿cachai? Que nos pegamos, donde fue como ya. Esto nos da pie o nos dice que si queremos tener como fotos o pósters que sean más únicos, por así decirlo, tenemos que empezar a invertir en hacer sesiones de fotos como show a show, por así decirlo. Claro. Ya sea en el mismo show, tras bambalinas, o hacer una situación en algún estudio en otro lugar, porque eso le sube el valor de producción muchísimo a la promoción. ¿Cachai? Perdón, no solo a la promoción como CNL, sino como a la estrategia promocional. ¿Cachai? Sí, y eso lo empezamos a hacer y a aplicar, digamos, en cada uno de los shows. Y era una buena pega, porque eh, tenéis que hacer tenéis que pensar las fotos, tenéis que hacerlas, tenéis que retocarlas, tenéis que recortarlas, tenéis que integrarlas, tenéis que hacer muchas cosas todos los meses. Po. Claro. Y en lo Claro, personal fue muy entretenido, perdón, pero justo a mí me sirvió mucho como ejercicio mental y también gráfico si bien estaba trabajando como freelance, yo no trabajaba en una agencia, puta, tenía que igual mantenerme como vivito, ¿cachai? Como resolviendo rápidamente y poder ir creando una campaña todos los meses, básicamente. Entonces, eso era bacán.
Bueno, ese año 2017 fue bien llamativo en ese aspecto, porque yo recuerdo que cada show de CNL tenía un concepto, ¿no es cierto?, detrás que se fue desarrollando acorde también a las historias que estaban contando en el ring, show a show. Y uno que a mí, por Ajá. ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, bueno, además que es una de mis luchas favoritas de la vida, ¿no es cierto? Porque justamente la lucha reflejó lo que estaba en el póster, que es Distopia. Voy a agregarlo para que lo vamos a ver. Sí, dale. Que tenía este versus, ¿no es cierto? También es un poco cara a cara, pero al revés, ¿no es cierto? Constaba de dos pósters, voy a cambiarlo para que el otro era este, ¿no es cierto? Uno Sí. con Boris por encima y el otro por Pedro Pablo. Y lo que me llama mucho la atención es como el apoyo gráfico de lo que hay detrás, que claro, Boris representaba todo lo malo, ¿no es cierto? Tenía todo este tema querer cambiar un poco el mundo como estaba con su tema del veganismo. Ujú. Obviamente exagerado, pero como buena, como todo personaje, todo buen villano se Sí. exageran esos elementos. En cambio, Pedro Pablo, que en ese momento no, era un face, un baby face, representando todo el tema de la lucha, los valores de la lucha, el público, y que al final fue lo que pudimos ver esa vez en la lucha, o sea, en el combate. Bueno, me dices que no, quizás no eres tan asiduo, no sé si después empezaste a ver más las luchas, pero que fue una lucha donde Pedro Pablo intentó siempre vencer a Boris como con buenas armas y termina perdiendo por un descuido con Boris y que marcó después toda la temporada siguiente porque Pedro Pablo termina traicionando a Rocket el siguiente Exacto. show. ¿Cómo fue también este proceso de imaginarte? Claro, tienes un héroe, tienes un villano y de apoyar esto de manera gráfica y con imágenes que un poco vayan en pos de lo que se está contando en el show. Todo partía con, obviamente, el storytelling estaba como pensado en semestres o en años incluso, como hacia dónde queríamos ir. Entonces, el proceso parte siempre con un nombre y era agarrarse las mechas muchas veces, como era difícil. Eh, siempre queríamos, o lo ideal siempre es que el nombre sea corto, recordable, fácil de pronunciar, ¿cachai? No como un gran concepto, una frase, ¿cachai? Y de aparte la palabra tiene que ser cool, tiene que ser como logotipizable, o por lo menos esos eran como los estándares que nosotros mismos nos poníamos. Entonces, eh, cuando llegamos como que teníamos que tratar de hacer calzar el storytelling con un nombre, básicamente, que resumiera todo esto. Entonces, llegamos al concepto de distopia porque era como que se jugaba, por así decirlo, el futuro de la humanidad, ¿cachai? Claro. Eh, o sea, había cambiado todo porque ahora Boris era campeón, ¿cachai? Entonces Boris había logrado imponer su nuevo orden, el nuevo orden, finalmente, ¿cachai? Entonces él era el gobernador del mundo, ¿cachai? De escena. Ese era como el storytelling que nosotros mismos nos inventamos. Entonces, y la fuerza que se oponía era Pedro Pablo, y la mejor forma de ponerlo era como en esta especie como de cara a cara, así, y también con el uso de los colores, ¿cachai? Porque Claro. el verde y el rojo no son 100% colores como complementarios en el espectro visual, pero sí te dan claramente como la intención. Entonces, jugábamos también teníamos 2 sets de póster, 2 sets de entradas, ¿cachai? 2 sets de todo. Entonces era como, ¿qué es? ¿Team vegano o team PPS, ¿cachai? Claro. Eh, y a cada uno de ellos obviamente había que darle como un contexto. Pedro Pablo estaba metido en el ring, en la lucha, y Boris estaba detrás de como ciudad derruida, como que su nuevo orden lo había logrado imponer, pero era como en un post-apocalíptico, ¿cachai? Como que muy divertido, ¿cachai? Como, incluso después en el video promocional también lo jugamos como virando todos los colores como a verdes, ¿cachai? Como que este nuevo orden vegano que era verde, puta, había salido mal, ¿cachai? Entonces, eh, eso era como el primer paso y el más difícil, pero también donde se iban quizás como decantando como estos conceptos o este storytelling que es más grande
que tiene que ver con, puta, con muchos personajes, ¿cachai? Y también como con intenciones que son difíciles de resumir en solo una frase o en un concepto como chico. Entonces, llegábamos como a... Le poníamos el nombre básicamente al main event, ¿cachai? Como que en la temporada de 2017 SNL, no me acuerdo quién decía, pero que era muy divertido, que era, o sea, no sé si era divertido, pero que era como, bueno, pero ¿qué onda SNL? Como que todos los shows son the best show ever, como que todo nada, ¿cachai? Cada mes, weón, era como, ah, weón, vaya la cagada, ¿cachai? Entonces nos gustaba eso también, como que jugábamos eso, queríamos posicionarnos ahí y, y tratábamos de darle como esa dirección que básicamente, como tú bien lo leíste, luego de eso está Juicio Final, donde está esta traición y básicamente el arco Pedro Pablo Rocket continúa todo el año siguiente, ¿cachai? Entonces, nos gustaba pensarlo así, como a largo plazo, ¿cachai? Y en esta, bueno, ya para de estas como versus, ¿no es cierto? Que constantemente se van haciendo, obviamente, en pos de las luchas. Hay una del año siguiente, también la encontré muy bueno, que quería que lo compartiéramos, que justamente se llama Versus, Ah, sí. que ¿no es cierto? Ya con distintos actores, Valentín Bravo con Ariel Levy, pero que también tenía un poco esto de ser dos pósters que variaban, ¿no es cierto? Un poco el sentido de uno y otro. Sí. ¿Cómo fue también? Y que tú me decías hasta de cámara que tenía que ver, que yo no lo había notado, pero cuando me dijiste, me di cuenta que, claro, que tiene que ver también con el tema del western, ¿no es cierto? Del face to face, ahí, que el más rápido. Claro. Eh, ¿Cómo fue en este caso ya un poco más? Porque también, obviamente, el concepto de la lucha libre, que es el más común, uno contra uno, pero también de ir buscando que no sea repetitivo, porque por ejemplo hemos visto ya dos cara a cara, o tres con este, perdón, cara a cara, pero que Mm. tienen, si bien tienen la misma idea, logran que tengan un concepto distinto. Sí, yo diste en el clavo con eso, como que finalmente si no tenéis como cuidado, claramente vaya a llegar como a las mismas ideas, ¿cachai? Como no hay tanto espacio, ¿cachai? O ya se han cortado la misma historia muchas veces. Entonces, lo más idóneo, por así decirlo, en este tipo de cosas, y en todo tipo de cosas que tienen que ver con tratar de diseñar algo, es buscar una fuente de inspiración en otro lugar, ¿cachai? Si vaya a hacer cosas de lucha libre, trata de no buscar inspiración en lucha libre, porque Claro. básicamente ya lo podéis haber visto, ¿cachai? Entonces yo trataba de buscar inspiración en otras cosas. Por ejemplo, claro, es como un western, ¿cachai? Como con esta toma entre las piernas, como un duelo como de spaghetti western, ¿cachai? Que extrañamente la idea de hacer esta toma salió de las fotos que hice con los cosplayers de Mortal Kombat 11 eh, y la reciclé básicamente como para poder hacer este póster, ¿cachai? Entonces, luego de eso, bueno, también tenía que ver con el nombre, ¿cierto? Lo mismo que te contaba con Dystopia y Versus, como que llegamos como a... Obviamente había muchos shows en Chile también que se llamaban o se habían llamado Versus, entonces era como que, puta, ¿cómo lo hacemos distinto, cachai? ¿Cómo lo hacemos que sea una copia? Ahí te mandé el otro póster, el de los Mortal Kombat, porque después lo podemos ver. Entonces la idea fue como ponerlos en este contexto con estos colores raros, ¿cachai? Como dentro del show, pero como era como ellos dos solos, ¿cachai? Como que tenían un ego tan grande cada uno que se podían, digamos, estaban como aislados de lo demás, ¿cachai? Y a la vez, ese póster a mí también me gusta mucho. Ahí está Hasta lo que te decía del Mortal Kombat, ¿cachai? Como que esa era de esa gráfica que hice para lo de Mortal Kombat 11, saqué la idea para hacer, después reciclar lo de Versus, ¿cachai? Ahí está como una pequeña como animación de cómo se hizo.
Entonces, lo divertido también de esto es que para el póster de Versus usé una tipografía que diseñé inspirada en la lucha libre chilena, que también se llama Versus. Entonces, tenía como en lo personal, ¿cachai? Obviamente nadie sabía que es una tipografía ni nada, no importa realmente, No pero estaba preparado. tenía hasta como, bueno, ¿cachai? De hecho, la parte de arriba, la primera palabra, es igual al logo de Versus, Claro. ¿cachai? Entonces, tenía como esa cohesión, ¿cachai? De dónde sacar las inspiraciones y los colores y esas cosas. No saquémoslas de otro lado, un lugar que no sea como lucha libre. Y en ese aspecto el cine siempre ha sido como una de las cosas como a las que le he hecho mano más directamente, ¿cachai? Hay algunos pósteres de Kill Bill por ahí metidos en Vendetta, Sí, ¿cachai? sí, lo recuerdo. Hay varias cosas como, digamos, sacadas de contexto, ¿cachai? Que creo que es lo más... o sea, la gente igual siento yo que el público lo agradece porque finalmente es algo familiar, ¿cachai? Algo que me suena, pero que está mostrado de una manera como novedosa, ¿cachai? Claro. Entonces, por ahí está divertido también. Bueno, ya para ir cerrando, pasó un poquito de la idea, pero había harto que decir. Dale nomás, dale. Eh, bueno, contar primero que todo esto, todas estas imágenes que hemos visto están en doctorpcd.com, tu sitio, ¿no es cierto? Para que si es que lo quieren revisar y ver el trabajo de Marce Moya. Y un poco ya preguntándote en el futuro, nosotros sabemos, no lo podemos contar todavía, pero sabemos que CNL va a volver pronto. Eh, eh, no, o sea, no lo estoy contando, pero, pero para la gente del Patreon, una exclusiva, CNL vuelve pronto. ¿Sigues trabajando en CNL? ¿Estás en este momento viendo el tema de lo que se viene o estás quizás en otras labores? ¿Cómo es en este momento tu trabajo en CNL y para lo que viene ahora este fin de temporada, que para ustedes va a ser el inicio, ¿no es cierto? Claro. Actualmente no estoy trabajando en CNL como jefe de arte, sigo vinculado sí a ellos como socio de la empresa, pero básicamente, bueno, la plana dirigente somos amigos todos, ¿cachai? Nos conocemos hace 1000 años. Y mi salida tiene que ver básicamente por otros proyectos muy personales. Uno de ellos es que fui papá hace poco, hace 4 meses. Y Felicitaciones. muchas gracias. La verdad es que estoy tratando de dedicarle el mayor tiempo posible a mi hija, porque va a ser chica una sola vez. Pues. Yo creo que esa manera va a seguir durante mucho tiempo, pero mi Niquita me necesita en este minuto, ¿cachai? Entonces dejé de oficiar como jefe de arte y la verdad es que yo creo que tú sabes más de CNL en este minuto que yo, pero sin duda puta, va a ser algo súper, súper pro, como siempre lo ha sido. Eh, Algo que obviamente todos estamos esperando de vuelta, como ver cómo sigue la historia, cómo siguen los shows ahora, volver a los shows en vivo, ojalá sería increíble, ¿cachai? Así que eso, más que nada, súper confiado y con la fe de que CNL va a volver como en gloria y majestad, así anda, ansioso también de ver el estreno, me imagino como todo usted. Y en ti, o sea, en tu caso personal, ¿hay algún proyecto que se pueda contar, obviamente, que estés trabajando, algo que te interese quizás que contar o que estés Mm. emocionado? Sí, obvio. Ahora mismo estoy trabajando como jefe de arte también en Game Club Studio, que es lo que te contaba antes, que es esta empresa de marketing, o sea, es un estudio creativo relacionado con videojuegos y marketing para marcas que se quieren relacionar con games. Y ahí hay algo súper entretenido porque uno de nuestros clientes es Movistar y abrimos hace poco la segunda versión del Movistar Game Club, que es un centro de experiencia gamer el más grande de Chile. Son 1000 metros cuadrados que están ubicados
en el Mall Plaza de Espucio, con 50 computadores, 8 consolas PlayStation, hay un bar interno como comida, gastronomía gamer, hay una tienda, salas para hacer streaming, salas para arrendar de forma privada, una arena para poder hacer shows de lucha libre, quizás. Y eso sería como mi día a día, lo más, la mayor cantidad de horas. Y también estoy bien contento porque estoy trabajando en un proyecto de un videojuego. Estoy como director de arte en un videojuego nuevo que se está desarrollando ahora con un equipo así multinacional de distintos lugares, muy, muy loco, como que nos organizamos como por Telegram y como por Google Teams, pero hay un loco en India, hay otro en Estados Unidos, ¿cachai? Entonces, ha estado divertido eso también, como poder vincular directamente las cosas que me interesan, que tienen que ver con el entretenimiento, con el diseño, con los shows en vivo, como son competencias de esports o un show de lucha libre, como también con la comunidad, básicamente. Como gente juntándose a ver algo, a disfrutar de algo, sea lucha libre o sea videojuegos, son eh, cosas que en lo personal me nutren mucho, como que me llenan de energía y me gusta mucho participar de ellas. Así que, nada, pues bueno, ahí siempre está saliendo algo divertido. Muchas gracias, Marce, por esta entrevista. Obvio. Gracias a la gente que nos vio. Recuerden, si ustedes están viendo esto en YouTube, suscríbanse a nuestro Patreon para poder verlas de manera, verlas antes y de manera exclusiva. Y a la gente de Patreon, muchas gracias por estar suscritos y la próxima semana vamos con una nueva entrevista. Así que nos vemos. Hasta luego.